estamos realizando todos los procesos biológicos que ocurren en nuestro organismo, se desarrollan ¿en qué medio? En medio acuoso, muy bien, en medio acuoso. Eso significa que cuando yo hablo de esta sustancia, que es una metilamina, miren aquí porque estas son las bases de nuestro organismo, son bases débiles, todas son derivadas de aminas, ¿bien? ¿Interacciona con quién? Con el agua, lo voy a poner aquí en azul, porque el agua es lo que más abunda, ¿bien? Y cuando el agua se enfrenta con otra sustancia, miden fuerzas, ¿bien? Por ejemplo, mezclo agua con ácido clorhídrico, obviamente el agua no tiene nada que hacer ahí porque el ácido clorhídrico es un ácido, así que al agua se somete y se comporta como una base porque el agua es anfótera. Pero si el agua se pone frente a esta amina, que decimos que es de propiedades básicas, es una base, entonces el agua se tiene que comportar como ¿quién? Como ácido. Frente a una base, el agua se comporta como un ácido. Frente a un ácido, el agua se comporta como una base. Y si el agua se comporta como una base, significa que debe disociar ¿a quién? A un ion hidróneo. Lo debería disociar, ¿correcto? Vamos a ponerlo así. Lo disocia y se lo da ¿a quién? A la base. Y esta base se transforma entonces en esta especie cargada. Ganó este hidrógeno y se carga positivamente. ¿Y qué le pasó al agua? ¿Cómo queda? Se fue un H más, pero ¿quién quedó? Quedó un OH. Aquí está nuestro medio básico. ¿Bien? Entonces directamente no se observa que es una base porque no tiene OHs en su constitución, pero cuando interactúa con el agua, el medio genera un medio básico por la presencia de estos iones. Esto, ¿cómo se conoce? Como una reacción ácido-base. Está definido por la teoría de Bronsted-Lowry, que es una de las teorías ácido-base. La que hemos estado trabajando es la teoría de Arrhenius, donde solamente liberamos iones hidrógeno, liberamos grupos OH. Pero para la teoría de Bronsted-Lowry, el ácido es un donador de protones y la base es un aceptor de protones. Lo acepta, lo recibe y generamos nuestro medio básico. Y de aquí sale nuestra constante de basicidad. ¿A qué sería igual esta constante de basicidad? A la concentración de los reactantes, lo mismo que hemos aprendido hace un momento, por la concentración de OHs entre la concentración de los reactivos, perdón, concentración de los productos entre concentración de los reactivos. Y ustedes dirán, ¿y el agua? El agua no se considera, porque el agua tiene una concentración enorme en comparación a las otras sustancias. Entonces el agua se considera que ya forma parte de nuestra constante. Es como si hubiera pasado a multiplicar y ya estuviera aquí. Y desde aquí trabajan exactamente igual que con un ácido débil. Exactamente igual. ¿Bien? Es decir, en nuestro caso estamos partiendo de 0,1 molar. Una parte se disocia, una parte se forma, una parte se forma, y en el cambio tenemos 0,1 menos X, X, X. Pero esta vez X, ¿quién es? La concentración de OH. ¿A qué sería igual según nuestra fórmula simplificada? A la concentración de la base multiplicada por su constante de basicidad. Y teniendo la concentración ya podemos hallar su pOH. ¿Pero qué nos pide el ejercicio? El pH. No se vayan a equivocar, ¿sí? Porque puede ser que en la evaluación venga algo parecido. Tienen que hallar pOH, pero la respuesta está en pH. Entonces tengan en cuenta leer bien qué les pide. Bien, listo. Continuamos entonces porque aquí yo damos solo una pauta para que ustedes puedan resolverlo y tienen más ejercicios en la hojita adjunta.
Bien, vamos a pasar con lo último, donde cerramos esta semana, hablando de las soluciones amortiguadoras. ¿Qué es una solución amortiguadora? Como su nombre lo indica, es aquella que va a amortiguar, va a resistir los cambios de pH. Cuando hay un incendio y las personas tienen que lanzarse del 8º piso, los bomberos extienden una camilla. ¿Para qué? Para que amortigüe la caída y la persona quede intacta, es decir, para que no se rompa ningún hueso. Habrá alguna variación, de repente algún hematoma, algún golpe, producto de la caída, pero en esencia la persona está completa, invariable. En nuestro caso, cuando hablamos de amortiguadores, estamos hablando de que evita los cambios de pH. ¿Bien? Va a evitar los cambios de pH. Y aquí la pregunta nos dice... Resiste los cambios bruscos de pH. Entonces la pregunta es si el agua es o no una solución amortiguadora. ¿Qué creen ustedes? ¿El agua será una solución amortiguadora? ¿No? ¿Sí? Vamos a ver, analicemos. Sabemos que el agua tiene presencia de los 2 iones en muy poquita cantidad, porque su constante de equilibrio, su constante es de 10 a la menos 14, entonces la cantidad disociada es muy chiquitita. Casi todas las moléculas de agua permanecen en forma de moléculas y hay una pequeña fracción que está disociada como iones hidróneo y iones oxidrilo. Supongamos que tenemos 1 litro de agua y por lo tanto su pH será igual a 7 y la concentración de iones hidróneo 10 a la menos 7, lo que hemos visto el día de hoy. Ahora, le vamos a agregar una pequeña cantidad de ácido, 0,1 moles. 0,1 moles de ácido clorhídrico a este litro de agua. Como ya hemos aprendido molaridad y estamos agregando 0,1 moles, la molaridad de este ácido, ¿cuánto será? La cantidad de moles de ácido por volumen, ¿sí? 0,1 moles de ácido en 1 litro, ¿cuánto nos da? 1 molar, no 0,1 molar, el mismo valor. ¿Está bien? 0,1 molar. Y si es 0,1 molar, ¿cuánto vale el pH? pH es igual a menos logaritmo de 0,1. ¿Cuánto sale el pH? 1, muy bien. Pregunta, ¿el agua amortigua el pH? No, le hemos agregado apenas 0,1 moles y el pH se cayó de 7 a 1. Entonces no amortigua el pH. Veamos qué pasa con las bases. Agregamos la misma cantidad de hidróxido de sodio, en este caso la molaridad del hidróxido será 0,1, su pOH será 1, por lo tanto su pH será 13. ¿Amortiguó el pH? Sí, de 7 subió a 13, no amortiguó el pH. Entonces el agua no es una solución amortiguadora. O sea que si nosotros tenemos una dieta rica en hamburguesas, que genera mucha acidez, azúcares, más acidez, carbohidratos cuyo proceso digestivo genera acidez, nuestro pH ahorita debería ser tremendamente ácido. Sin embargo, eso no ocurre, claro, porque el agua no nos salva del problema, ya estamos viendo que el agua no amortigua nuestro pH. ¿Quién amortigua nuestro pH? ¿Qué sustancias? Algunas son iónicas y otras son compuestos moleculares. ¿Bien? Y aquí está otro ejemplo. A los amortiguadores también se les llama soluciones tampón o soluciones buffer. Tiene 3 nombres. Soluciones amortiguadoras, soluciones tampón o como aparece aquí, buffer. Cualquiera de esos 3 nombres hace referencia a lo mismo. Una solución sin buffer, como el agua, el pH cambia rápidamente de 7 a 4 o a 10, es como el ejemplo que hemos dado. Pero si fuera una solución amortiguadora, si yo al agua le añadiera un amortiguador, su pH variaría con un ácido a 6,9 y con una base a 7,1. O sea, tiene una resistencia a cambiar su pH a pesar de que yo le adicione un ácido o a pesar de que yo le adicione una base. Claro que esa resistencia no es ilimitada, llega un momento en que esa capacidad amortiguadora se vence, pero tiene cierta resistencia. Y en nuestro organismo, cada vez que tenemos una dieta tan ácida, necesitamos de amortiguadores que bloqueen
que nuestro pH disminuye. ¿Quiénes son esos amortiguadores? Pueden ser de tres tipos. Pueden ser sistemas ácido débil, sal, y aquí estamos viendo un ejemplo de ácido débil, ácido acético con subsal correspondiente, que sería el acetato de sodio. Puede ser un sistema base-sal, la base es el amoníaco y la sal su cloruro de amonio. O puede ser un sistema salino totalmente, dihidrógeno fosfato de sodio con hidrógeno fosfato disódico. Ambos son sales. Bien, tres tipos. Veamos, ¿quiénes amortiguan el pH en nuestro cuerpo? Estos cuatro elementos. Puede ser un fosfato inorgánico, el PO4, fosfato inorgánico. Pueden ser las propias proteínas, el bicarbonato, que también existe en nuestro organismo, y el fosfato orgánico. Cualquiera de estas cuatro especies, dependiendo de dónde se encuentren, si en el intracelular o en el extracelular, van a regular el pH. Aquí estamos viendo como ejemplo que en el intracelular vemos proteínas, vemos fosfato orgánico, vemos bicarbonato, bien, pero no estamos viendo fosfato inorgánico. Entonces, dependiendo del medio, vamos a tener un regulador distinto. Por esa razón, nuestro organismo trata de mantener un pH normal, pero existen los estados de acidosis y de alcalosis, cuando no logramos compensar estos desequilibrios. Entonces, veamos brevemente cómo actúan las proteínas. Las proteínas tienen cadenas ácidas y también tienen cadenas básicas. Entonces, como son ácidos y bases débiles, si tengo una dieta muy básica, mucho alcalino, muchas sustancias alcalinas en mi cuerpo, para que mi pH no suba, las proteínas atacan con sus grupos funcionales ácidos, que ya mencioné que se asocian a este grupo funcional. Se disocia y este grupo es el que va a atacar a las sustancias alcalinas que consumimos, neutralizándolas. Si por el contrario nuestra dieta es una dieta ácida, nuestras aminas de las proteínas van a reaccionar con esos ácidos que consumimos para neutralizarlos y transformarlos en sales. Eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo, gracias a nuestras proteínas. Ahora, el fosfato inorgánico, ¿bien?, es un sistema, y analicemos qué tipo de buffer es este. Miren, el buffer es ácido-sal. Aquí está la categoría que vimos. Primera categoría, ácido con sal, ácido acético con acetato de sodio. Aquí está, ácido con su correspondiente sal, primer tipo de buffer. Pero también podría ser una base con su sal. Aquí está la sal, un tipo de amortiguador. Veamos en el fosfato inorgánico. En nuestro caso ayudan los riñones. ¿Qué pasa cuando nuestro pH aumenta? Aquí está el rojo. Si nuestro pH aumenta, entonces nuestro organismo busca reducir ese exceso de acidez. ¿Cómo? Disminuyendo la concentración del hidrógeno fosfato. Si esto disminuye, el hidrógeno fosfato aumenta. Y de esa manera controlo el incremento de acidez. ¿Quién me ayuda a regular? Mis riñones. Por eso es sumamente importante el cuidado de nuestros riñones. ¿Cuál es el sistema buffer que estamos utilizando? Una sal con otra sal. No vemos al catión, pero estamos viendo al anión. Una sal con otra sal. En el caso del bicarbonato, a nivel de nuestra sangre, tejido sanguíneo, tenemos la presencia del bicarbonato. Bicarbonato en equilibrio con ácido carbónico, equilibrio con dióxido de carbono. Necesita acción enzimática, en este caso hidrasa carbónica. Para regular el pH intervienen estos tres. Si el pH sube, la concentración de bicarbonato tiene que bajar para que aumente la del ácido carbónico y luego esta disminuya para que aumente la producción de dióxido de carbono. Si hablamos de dióxido de carbono, ¿quién tiene que intervenir también? Nuestros pulmones. Nuestros pulmones también regulan el pH. No directamente, sino por el control de la emisión de dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, solo como ejemplo de la importancia de las soluciones amortiguadoras en nuestro cuerpo. Y aquí también tenemos un sistema salino. ¿Cómo hallamos
sabemos el pH de una solución amortiguadora, porque aquí es donde teníamos que llegar. Igual que en los equilibrios que hemos formulado, se trabaja de la misma manera, incluso es mucho más complejo. Pero Henderson-Hasselbalch hizo una versión aproximada de cómo hallar el pH de una manera más sencilla. Y como en una manera más sencilla vemos que en una misma ecuación figura un ácido con su sal, que son los que generan el amortiguador, entonces él dijo el pH será igual al pKa del ácido más el logaritmo de la sal entre la concentración del ácido. Y con esta ecuación podemos hallar análogamente el pH de un amortiguador básico. El pOH será igual a su pKb más el logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración de la base. ¿Bien? Entonces simplemente identificar nuestros datos. Por ejemplo, nos dicen, se dispone de HAC. ¿Qué significa esto? Ácido acético. Ácido acético. Ácido acético 0,1 molar, nos dan su constante de acidez, nos dan su pKa. Y su respectiva sal sódica, nos dan la concentración de la sal. La pregunta es, ¿cuál será el pH de la solución tampón resultante? Bien, aquí estamos usando el otro término que es equivalente a amortiguador, tampón. Bien. Anoten los datos que tenemos aquí, ¿sí? Anoten que tenemos concentración del ácido 0,1, tenemos constante de acidez,